muchas verdades, muchos principios para practicar, para poner en nuestra vida. Y vamos a leerlo. Dice así, Éxodo capítulo 4. Señales milagrosas para Faraón. Está en mi Biblia, pero realmente no creo que ese sea el título que debería ir ahí. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envío te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Padre, gracias por tu palabra. Ruego a ti que de una manera muy especial que nos hables, Señor, que nos muestres, y de alguna manera que podamos identificarnos con Moisés, un hombre que ha sacado excusas para servirte, Señor, después de que le has hecho un llamado tan claro. Creo que algunos de nosotros podemos identificarnos simplemente al leerlo, pero al estudiarlo veremos que nos parecemos más de lo que creemos a Él muchas veces, Señor, pero no queremos ser ese Moisés que se negó a servirte, sino ese Moisés que fue llamado el hombre más manso sobre la tierra, el hombre también que fue un hombre de fe. Ese es el Moisés al cual nosotros queremos reflejar y parecernos, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada vimos el llamado de Dios a Moisés, ¿sí? Hemos estado viendo durante unas semanas cómo el Señor llamó a Moisés, y Moisés preguntó qué debía decir al pueblo. Él está diciendo: ¿qué es lo que tengo que decirle al pueblo? ¿Qué les digo que quién me envió? Y hablamos un poco de los nombres de Jehová, que eran conocidos en Génesis, en el cual mostraba el Señor su poder de una manera espectacular y especial en cada caso en que fue nombrado. Pero recuerden que Dios les dijo: yo soy, o el que te envía es el yo soy, ¿sí? Vimos que el yo soy tiene dentro de sí la idea de aceidad, que es el atributo de Dios por el cual Él existe por sí mismo, que Él es totalmente independiente y que Él se apoya en nada para existir. Ya lo habíamos visto la semana pasada. El nombre de Dios revelado a Moisés es algo que conocemos como el tetragramatón,
¿sí? O el tetragrama, 4 letras, que es JWH o YHV, perdón, JHWH o YHVH. Y llegó a convertirse más adelante en el Señor, en la palabra en el hebreo es Adonai, pero realmente esa palabra se convirtió, llegó allá porque los hebreos les daba temor de nombrar el nombre del Señor, porque lo consideraban que era santo y que ellos siendo pecadores no se creían, no consideraban que fuera correcto nombrar o decir el nombre del Señor. Entonces Dios dejó muy claro el llamado que le hizo a Moisés. Recuerden ustedes quién le llamó, pero también le dijo lo que debía decir y también lo que iba a pasar, que el faraón no los iba a dejar salir de primera mano, en primera instancia. Pero también el Señor le habló de la indemnización que ellos iban a recibir. ¿Se acuerdan? Hasta ahí llegamos, la indemnización. Ahora, si ustedes se dan cuenta, Moisés responde con excusas al llamado del Señor y ese es el título de este estudio. Sí, Moisés responde con excusas al llamado del Señor. Vamos a ver 3 excusas que Moisés usó para responder al Señor, al llamado que el Señor le hizo. La primera es, no me creerán. La segunda, no soy un buen orador. Y la tercera, no creo que sea el indicado. ¿Alguna vez ha pensado esto usted? Yo he pensado las 3. Señor, y si voy y no me creen, también he dicho, Señor, yo no soy un buen orador. Yo soy tartamudo en muchas ocasiones. Y además, Señor, no creo que yo sea el indicado. No sé si usted se identifica, pero yo inmediatamente me identifiqué con Moisés. Sí, pero saben, para mí, este texto que acabamos de leer es una evidencia más. Cuando alguien le diga a usted, ¿cómo podría usted comprobar que la Biblia es de inspiración divina y no escrita por hombres? Pues si ustedes se dan cuenta, creemos que lo del Pentateuco lo escribió Moisés, ¿no es cierto? Y Moisés mismo está hablando de él, acerca de su humanidad, de sus temores, de sus fracasos. Y para mí es una evidencia de que la Biblia fue inspirada por Dios. Porque cuando nosotros vamos a leer, vamos a colocar algo de nosotros, generalmente no ponemos lo malo o en lo que hemos fallado. Siempre ponemos en lo que más nos destacamos, en nuestras virtudes, pero no colocamos allí nuestros defectos. Y esa es una evidencia de que Dios fue quien inspiró la palabra que hoy tenemos en nuestras manos. La humanidad de Moisés nos deja ver aquí el temor que sintió, lógicamente por la misión que había sido recibida del Señor, una misión muy grande, pero esas 3 excusas se resumen en una sola palabra. ¿Cuál creen ustedes? Y quiero hacerle la pregunta a ustedes, ¿cuál creen ustedes que es la palabra que resume no me creerán, no soy un buen orador y no creo que sea el indicado? ¿Cuál creen ustedes que sea la palabra que resuma esto? Sí, ya hemos dicho que son excusas, pero eso se resumiría en una sola palabra. El miedo lo llevó prácticamente a decir esto. Vamos a ver que no está mal sentir temor, pero ya es malo cuando el temor me paraliza. El temor que Dios quiere que tengamos es un temor reverente a Él, de no pecar contra Él porque Él es santo, pero no un temor que me paraliza de hacer lo que Él me ha mandado a hacer. Pero yo personalmente pienso que esas 3 palabras se resumen en no quiero ir. Así de sencillo. Y Carlos nos enseñaba con los hombres, hablando del libro de Deje coquetear con la iglesia, veíamos, me hubiera gustado haberlo mostrado, se me ocurrió, pero se me olvidó decirle a Iván, acerca de, Carlos nos mostraba a los hombres la máquina de las excusas. ¿Han visto lo de la leche alquería? De las excusas que la gente tiene por cuando le invitan a tomar leche, porque sienten que, pues imagínense, son intolerantes a la lactosa y todo. Y entonces, si quieres tomar leche, entonces dice, y hunde un botón, es que un unicornio
se está peinando y dice que bailemos champeta, ¿sí? Como cosas como eso, o sea, y parece ser que a veces cuando vamos a decir una excusa, yo no sé si a ustedes les da, pero una excusa, por eso Carlos también decía, y comparto esto, del grande de la excusa es el grande de la mentira. Y a veces nosotros cuando vamos a decir una excusa que realmente termina siendo una mentira, a veces parece que estuviéramos hundiendo una máquina que no concuerda, o sea, realmente lo que estoy diciendo. A veces hasta se traba uno dando la excusa. Sí, uno mismo cae, como dice la palabra, te has enlazado en los dichos de tu boca. Y a veces pasa eso, ¿no? Y pienso que Moisés fue muy ligero para hablar. Vean que no era tan tardo para hablar, realmente. Y vamos a entender si Moisés, solo hasta este estudio, hasta empezar a estudiar Éxodo, entendí que Moisés probablemente no era tartamudo. Y yo personalmente pensaba que Moisés era tartamudo, pero por lo que él dice allí, pero realmente no. Y le voy a dar un pasaje que nos va a dejar claro que era una excusa realmente que él sacó al Señor. La primera, no me creerán. Esta viene asociada con la falta de fe. En el verso 1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Si ustedes notan, hasta aquí ya Moisés ha respondido al Señor. El Señor le ha mandado y él dice, ¿y quién me mandó? Aquí me preguntan, una pregunta quizá obvia, por lo que vimos la semana pasada, porque habían muchos, Dios era conocido de diferentes nombres, o sea, él quería estar seguro y podríamos decir, bueno, válido. Y el Señor no se enojó ahí. Y recuerdan cuando él dijo, ¿y quién soy yo para que vaya? Y Moisés aprendió que no se trataba de él, sino de lo que el Señor iba a hacer a través de él. Y hasta ahí el Señor le dijo, ve porque yo voy a estar contigo. Pero también, después de este punto, y en este pasaje las preguntas de Moisés muestran incredulidad, ya que Dios ha respondido a todas las dudas con mucha claridad. Acompáñenme a ver el verso 16 del capítulo 3 y saltamos a ver el verso 18. Simplemente lean algunas claves que voy a leer ahí. Dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, saltemos al verso 18, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les diréis. Si se dan cuenta, en el verso 18 están diciendo, y oirán tu voz. Y él está diciendo, no me van a oír, no me van a creer. Entonces, cuando Moisés hace esta pregunta, es como si le estuviera diciendo al Señor o a Dios, te equivocas. Creo que te estás equivocando con la persona que estás escogiendo. Se le olvidaba que le estaba hablando, que él estaba hablando con el gran yo soy o con el yo soy, ¿sí? Entonces fue muy bueno cuando Moisés mostró que no tenía confianza en su carne, cuando le preguntó, ¿y quién soy yo para que vaya y haga esa misión tan grande? ¿Sí? Pero ahora es mala, porque carece de la confianza en Dios. O sea, fue bueno cuando él dijo, ¿y quién soy yo? Sí, pero ahorita está mal su pregunta porque está desconfiando de lo que Dios ya le ha dicho. Entonces, esta primera excusa está ligada con la falta de fe. Y ustedes recuerdan qué dice el Señor acerca de la falta de fe. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Realmente estas excusas no estaban agradando al Señor, o esto era algo que no agradaba al Señor, ¿sí? Porque realmente lo que estaba haciendo Moisés le faltaba fe para hacer lo que el Señor le había pedido. Entonces, no agrada a Dios cuando se nos olvida quién es Él y hacemos las mismas preguntas que hizo Moisés. ¿Cuáles podrían ser las preguntas que hacemos hoy en día al Señor? Por ejemplo, ¿y si no me renuevan el contrato porque no me presto para hacer algo ilegal? Es como si el Señor me dijera, acuérdate de caminar derecho delante de mí. Y yo le digo, Señor, pero es que eso implica que no me van a renovar el contrato. ¿Sí? Y si no me renuevan, no le estoy creyendo a Él.
O sea que estoy diciendo, no, Señor, realmente yo tengo que dejar, colocar en la planilla que entraron 20 artículos cuando realmente entraron 40. O sea, tengo que prestarme para hacer algo ilegal, porque si no, el contrato en la empresa no me lo van a renovar. Le estoy diciendo al Señor, no creo que si ando delante de ti, realmente voy a ser respaldado por ti, o me va a ir bien en lo que hago. ¿Me entienden lo que quiero decir? O quizá también los chicos podrían decir, ¿y si mi novio me deja porque no quiero esperar a tener relaciones hasta casarme? Sí, eso podría decir un chico soltero. ¿Y si mi novia me deja porque no quiero esperar? ¿Y si mi novio mi novio me deja? Es una pregunta que no viene de fe, donde yo estoy diciendo, Señor, entonces tengo que hacer esto para que esa persona, para ser aceptado por esa persona. Es lo que Moisés de alguna manera está diciendo. Entonces agradamos a Dios cuando le creemos a su palabra y oramos en fe. ¿Cómo podríamos saber, ahora, cómo podría Moisés saber que la gente no le iba a creer si todavía no había ido? ¿No les parece buena pregunta? ¿Cómo tú puedes saber la respuesta de la persona a la que le vas a compartir si todavía no has ido a compartirle? Buena pregunta. Es lo que Moisés está haciendo. Moisés está diciendo, no me van a creer, pero ni siquiera ha ido. Pero recuerden, es muy natural la pregunta que él puede estar haciendo. ¿En qué aspecto? En que Moisés, quizá lo que vino a su mente fueron dos cosas. Primero, recordar lo que había pasado hace 40 años atrás. ¿Recuerdan lo que pasó 40 años atrás? De alguna vez por querer defender a uno de su pueblo, a un hebreo, se puso a pelear con un egipcio y terminó matándolo, se le fue la mano. Y al otro día que salió, dice, vio a dos de los hebreos peleando y quiso intervenir como para ser un relacionista entre ellos. ¿Y qué recibió de ellos? El rechazo. Ahora Moisés está siendo mandado a hacer exactamente lo mismo, un libertador. Pero él está pensando en lo que había pasado 40 años atrás y él había fracasado. Pero saben, muchas veces nosotros nos pasa igual. Lo que nos impide servir al Señor es que estamos pensando en los fracasos que tuvimos en el pasado o lo que cometimos en el pasado. En este caso, Moisés había huido como homicida. En este caso, Moisés había huido y el pueblo no le aceptó, sino que le rechazó. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, aunque era natural que Moisés recordara su pasado, lo que no está bien es que ese recuerdo le paralizara, como decíamos ahorita. Hay un temor que es delante de Dios, un temor reverente, pero hay otra clase de temor que es un temor paralizante, donde Dios te dice, ve allá y te quedas paralizado. Pero lo que te está paralizando es tu pasado, ¿sí? Lo que te está paralizando es tu fracaso en el pasado. Y recuerden, él fracasó en el pasado porque uno, no era en el tiempo de Dios. Y segundo, él lo había hecho en sus fuerzas. Pero ahora era diferente, porque ya no iba a ir en sus fuerzas, sino que el Señor era quien lo estaba enviando. Y era el tiempo para hacerlo. ¿Cuánto tiempo pasó? 40 años. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. En cuanto a que el pasado nos paralice, debemos recordar algo. Si lo que me impide servir al Señor es el pecado que cometí en el pasado, es incorrecto. Es correcto si no le he pedido perdón al Señor, pero es incorrecto si yo ya le pedí perdón a Él y Él ya me perdonó. ¿Sí? Entonces, el servicio a Dios no es para los que no han cometido ningún pecado en el pasado, sino para aquellos pecadores que se han arrepentido. Miren lo que nos dice 1 Corintios capítulo 6, verso 11. Acompáñenme a leerlo, por favor. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 11. Dice la palabra, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? Está dando una lista de pecados y está diciendo, esto era nuestro pasado. Así vivíamos nosotros
en el pasado. Y eso es lo que debe ocurrir con los pecados. La forma de vivir incorrecta debe ser nuestro pasado. Es lo que Pablo está diciendo allí. Ahora, si un pecado pasado me impide, o si un pecado pasado me descalifica, digamos mejor, me descalifica para servir al Señor, entonces nadie serviría y ni siquiera el apóstol Pablo hubiese sido llamado como apóstol. ¿Por qué? Porque él dice en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Moisés está pensando en lo que ocurrió 40 años atrás. Y eso lo está tomando como una excusa para no servir al Señor. Puede ser que tú de alguna manera estés tomando una excusa de lo que viviste en el pasado. Puede ser que intentaste servir quizá en otra iglesia, pero saliste lastimado, como le tocó a Moisés. Y eso sea un motivo para que digas, no, ¿sabes qué? Déjame quieto, yo no voy a servir. Porque definitivamente creo que no me van a creer o cuando yo ya lo intenté y no me fue tan bien. Entonces déjame así estoy bien. Y el Señor quiere que tú sirvas, el Señor quiere usar lo que tú tienes en tus manos. Y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, no debemos permitir que los errores del pasado nos impidan obedecer a Dios en el servicio. Porque la palabra nos dice que todos nosotros, conforme al don que hemos recibido, debemos servir al Señor. Cada uno de acuerdo al don que haya recibido, ministrelo, dice la palabra, como buen administrador, dice el apóstol Pedro. Pero miren qué hace Dios. Vamos a ver en las respuestas de Dios paciencia, vamos a ver en las respuestas de Dios misericordia. Dios le responde a Moisés en el verso 2 por medio de señales, ¿sí? Dios anima a Moisés por medio de señales. Va a darle 3 señales. 1, la señal de la vara. 2, la señal de la lepra. Y 3, la señal de la sangre. La señal de la vara dice, y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Entonces encontramos un principio valioso con respecto a cómo Dios usa lo que cada uno de nosotros podemos tener en nuestra mano. ¿Sí? Dios utilizó lo que Moisés tenía en su mano. Los años que Moisés pasó en el desierto pastoreando ovejas no fueron inútiles. ¿Qué tenía Moisés en su mano? Una vara que le había servido durante 40 años quizá, pastoreando ovejas. Esos años pusieron en la mano de Moisés cosas que Dios podía usar para la gloria de Dios. Dios no usó el cetro que estuvo en la mano real de Moisés cuando vivía en Egipto, sino que hizo uso de la vara personal de un simple pastor. ¿Saben? Esta es una característica y un principio que encontramos de Dios, es que le encanta usar lo que tienes en este momento en tu mano. Dios no quiere que tú tengas más para servirle. Dios quiere que tú empieces a servirle ahora con lo que tienes. Porque a veces hacemos cuenta y decimos, Señor, si tuviera una casa grandota, que tuviera un lugar amplio, ahí tuviera un salón grandísimo para que la iglesia pudiese estar. Señor, si yo tuviera otra profesión, yo serviría con esto. Pero realmente el Señor quiere usar lo que tenemos en nuestra mano. Miren ejemplos de cómo Dios usó lo que hombres tenían en su mano. Dios usó a un juez llamado Samgar en Jueces 3:31. Voy a decir varios pasajes para que los apunten y escúchenlos con atención. Cómo Dios usa lo que tú tienes en tu mano de una manera gloriosa. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos
con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Jueces 3:31. La aguijada era una vara de unos 2 metros de largo con una punta metálica. La victoria no dependía del arma, sino del poder de Dios. Entonces vemos a un juez. Cuando hablamos de los jueces, tenemos que recordar la historia. ¿Qué pasó con la historia de los jueces? El pueblo pecaba, venían filisteos, venían una cantidad de pueblos, dominaban, oprimían al pueblo, el pueblo oraba a Dios y Dios levantaba un hombre el cual luchaba contra los enemigos y vencía y tenía la victoria. Samgar, con una aguijada en su mano, mató a 600 hombres. Pero el poder no era el arma, ni la destreza de Samgar, sino lo que Dios puede usar cuando tú pones al servicio del Señor lo que tú tienes en tu mano. ¿Vale? Miren también, Dios usó lo que había en la mano de David. ¿Se acuerdan? ¿Qué usó Dios en la mano de David? La onda, muy bien. Dios cogió, recuerden, y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Primer libro de Samuel 17:49. Dios usó una quijada de burro en la mano de Sansón. Jueces 15:15. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Tremendo, ¿no? Dios usó 5 panes y 2 peces en la mano de un muchacho. En Juan 6:9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Dios le respondió a ese discípulo que trajo, creo que fue Felipe, el que trajo a ese muchacho y le dijo: Señor, aquí hay un joven que tiene esto en su mano, pero ¿qué es esto para tantos? Yo creo que después del milagro, Felipe pudo decir: ah, ya entendí, Señor. ya entendí, ¿qué es eso para tantos? Sobró, ¿se acuerdan? Dice que en una ocasión sobraron 12 canastas, una por cada discípulo incrédulo. Y luego en otra creo que sobraron 5 o 7 canastas. Entonces el Señor es maravilloso, ¿no? Cómo puede usar lo que tenemos en nuestras manos. Entonces Moisés le dijo que tenía en su mano, ¿qué tenía? Una vara. Tal vez era el cayado o gancho de un pastor, un palo largo con un gancho en la parte superior que variaba entre 1 y 2 metros de largo. El cayado tenía más o menos esas características. Esa vara de Moisés sería usada tan grandemente. ¿Para qué creen ustedes que iba a ser usada esa vara? Imagínense. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Cómo iba a ser usada esa vara? Recuerden cómo vamos a encontrar que fue usada esa vara. Fue usada esa vara para abrir el mar rojo en 2. Fue usada esa vara para golpear la roca y verter agua de la peña. Fue usada también para librar batallas. Cuando estaban guerreando, Moisés levantaba sus manos y la vara en su mano. Y como si fuera poco, ¿saben qué? Esa vara sería llamada la vara de Dios. Tremendo. Miren lo que dice el verso 20 del capítulo 4. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Tremendo, ¿no? Y así debería ser lo que tenemos en la mano. ¿De quién es lo que tenemos en nuestras manos? De Dios. ¿Por qué soy lo que soy? Por la gracia de Dios. ¿Por qué tengo la profesión que tengo? Por Dios. ¿Por qué tengo los hijos que tengo? Solo por Dios. A Él le pertenece todo, la tierra y su plenitud. Y miren qué lindo, porque más adelante dice: tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y realmente la vara, ¿quién la tenía? Moisés. Pero se convirtió en la vara de Dios. Éxodo 17:9 también dice eso. Entonces, ¿cuál es importante? Es que pongamos al servicio de Dios lo que Él ha puesto en nuestras manos: talentos, cosas materiales que pueden ser usadas
para bendición de otras personas. Muy importante. Entonces, verso 3, él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Imagínense, esa vara la pone en la tierra, convierte en una culebra, pero una culebra de verdad. A tal punto que Moisés empieza a correr, a huir de ella. ¿Se pueden imaginar la imagen de ese animal? Para de 2 metros, convertido en una culebra de 2 metros aproximadamente. Y Moisés empieza a huir. Pero aquí lo tremendo de esto es que hasta ahí no era suficiente el milagro. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te apareció Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Saben algo? Recuerden que las órdenes del Señor a veces son ilógicas. ¿Dónde encontramos lo ilógico de la orden del Señor aquí? Muy bien. Cualquier adiestrador de culebras como Edison sabe que la peor forma de coger una culebra es por la cola. Si alguien va a coger una culebra y quiere estar seguro de que va a dominar esa culebra es primero poner la cabeza en tierra. ¿Sí? De hecho, ustedes ven que muchos usan una varita, ¿sí? Y lo que hacen es ponerla ahí y después, quieta Margarita, la cogen y la apretan bien y la dominan. Ahí sí la pueden dominar, ¿sí? Pero miren lo que el Señor le está pidiendo. ¿Saben qué? Moisés aquí estaba aprendiendo, la agarró por la cola y se volvió vara en su mano, que era otro milagro. Pero el propósito era demostrar al pueblo que Dios de veras le había aparecido. Pero a través de este pequeño incidente, Moisés estaba aprendiendo a hacer lo que Dios le decía que hiciera, incluso cuando era incómodo y peligroso, ¿sí? Y es interesante porque cuando tú ves los llamados del Señor, algunas veces, y yo pienso que la gran mayoría de veces nos está incomodando, ¿sí? Y no siempre es peligroso, pero puede haber peligro. Lo hemos encontrado. Cuando Jesús mandó a sus discípulos, les dijo, vayan de 2 en 2. Y puede ser que los apedreen, puede ser que les peguen, puede ser que los lleven a las sinagogas, que los maltraten. Eso es lo que el Señor dice, ¿sí o no? Él nos llama y dice, cualquiera que esté dispuesto a dar su vida por mí, ese hombre, perder su vida por mí, la salvará. Y cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Entonces, el llamado del Señor a veces incluye cosas peligrosas y Moisés sí que le tocó correr peligro, pero el Señor lo está animando a través de las señales, ¿sí? Muchas veces el Señor nos llama a servirle y esto no precisamente en el lugar que más nos gusta, ¿sí? Sino en lugares quizá que menos nos gustan, pero es lo que el Señor hace. La segunda señal con la cual Dios responde a Moisés es con la señal de la lepra. Verso 6, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó he aquí que la mano estaba leprosa. La palabra leprosa ahí es muchas enfermedades infecciosas, como la nieve, dice. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de ¿qué? De la postrera. Hay algunas posibles razones de estas señales, porque son señales de todas maneras raras, pero la lepra era una enfermedad muy temida que aislaba a las personas. Entonces, esa es una parte, pero la otra parte al convertir, recuerden que es convertir algo en algo. Cuando volvía y sacaba la mano y ya estaba sanada, resulta que las deidades que eran más valoradas en Egipto eran aquellas que podían sanar. Entonces de alguna manera estaba mostrando que Dios sí se le había aparecido. Era como lo que Dios quería mostrar a través de esas señales a Moisés, que él estuviera seguro. Ahora hay un mensaje real de esas dos primeras señales. En la primera le estaba diciendo,
si me obedeces, tus enemigos se harán impotentes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el Señor dijo? Miren la relación de la palabra. ¿Se acuerdan que dice que a los que creemos en el Señor, aunque bebiéremos agua mortífera, no nos hará daño? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo fue mordido por una serpiente? Y esas personas que estaban allí en esa isla, la isla de Malta creo que era, dice que estaban esperando en qué momento Pablo caía. Pero dijeron, este es un Dios. ¿Sí? Porque no le pasó absolutamente nada. Primero lo querían, decían, este hombre tuvo que haber hecho algo terrible porque el mar, el naufragio que había acabado de tener. Pero luego dicen, este hombre es un Dios. Entonces eran unas señales que estaban mostrando el poder de Dios de alguna manera. Y estaba diciendo, si me obedeces, tus enemigos se harán impotentes. Las culebras, en este caso. Y el segundo le estaba diciendo, Moisés, si me obedeces, tu contaminación puedo hacerla pura. ¿Sí? Cualquier contaminación puedo hacerla pura. Vamos a la tercera señal, verso 9, con la cual Dios está respondiendo a Moisés. Recuerden que Moisés ha dicho una excusa. ¿Cuál es la excusa de Moisés? ¿Cuál es la excusa? No me van a escuchar. El Señor le está dando 3 razones de peso con las cuales sí le van a escuchar. Y aquí le está adelantando lo que va a acontecer. ¿Qué es lo que le está adelantando? Le está dando una pequeña muestra del poder de Dios a través de las plagas. ¿Se acuerdan que él le dijo con mis maravillas? Recuerden, las maravillas para los hijos de Dios, pero plagas para los que no son hijos de Dios. Y ese es el punto de lo que el Señor está mostrando allí. Entonces, la tercera razón por la cual le iban a escuchar era, y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Esto era por fe. ¿Notan? Las otras 2 fueron en vivo y en directo, con demostración en el acto. No le dijo, tú vas a pararte delante de Moisés y la vara se va a convertir en eso. Yo no, ponla en el suelo. Y se convirtió en una culebra y salió corriendo. ¿Sí? Y aquí ya le está diciendo lo que va a hacer más adelante. ¿Qué va a hacer? Que el agua iba a convertirla en sangre. Y esto iba a ser parte de las plagas. Entonces, el tercer signo era simplemente una señal de juicio. En las otras 2 eran maravillas, sanidades, la capacidad de transformar o algo así. Pero en esta, noten algo. Primero la vara se convierte en serpiente, luego se convierte otra vez en vara. La mano leprosa y luego otra vez la mano con su carne normal. Pero el agua en sangre no volvía otra vez ni otra vez a hacer agua que se podía consumir o que iba a estar en su estado normal, natural. No iba a ser así. Estaba hablando de juicios. Lo que estaba demostrando es que si los milagros de conversión no hacía que creyeran, entonces tal vez la señal del juicio sí lo iba a hacer. Si ellos no creen a esas 2 señales, lo que el Señor está diciendo, o escuchar tu voz, muestra que la señal del juicio iba a traer de alguna manera que le creyeran. Entonces, viene la segunda excusa de Moisés. Primera, no me creerán, no ha ido. Segunda, no soy un buen orador. ¿Algunos de ustedes se han sentido así? Algunos han pensado que yo no hablo tan fluido, yo no soy tan elocuente al hablar, yo no soy el más carismático cuando hablo, no soy el más letrado, ¿sí? Pero realmente Dios quiere usarte y este no debe ser un impedimento. Nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿Verdad o mentira? Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Lo que Moisés estaba diciendo aquí, Señor, no soy tan elocuente o no soy un buen orador. Moisés estaba insistiendo realmente en oponerse al llamado de Dios. Moisés reveló que él no confiaba en su capacidad de hablar. Lo que significa tardo de habla es literalmente
pesado en su boca, es lo que significa. Podemos saber que era una excusa por un pasaje que revela que él no era tardo de habla. Hechos capítulo 7, verso 22 y 23. Hechos 7, 22 y 23 va a desmentir la impotencia, lógicamente, y es obvio que alguna vez nosotros nos sintamos así, que nos va a dar temor hablar, lo que él sentía y sintiera que era temeroso al hablar, pero realmente, miren lo que dice Hechos 7, 22. Aquí Esteban no le deja quedar muy bien parado a Moisés. Muchos años después, lógicamente, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Verso 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Noten allí, era un hombre como poderoso en sus palabras y en sus obras. Recuerden que Moisés había tenido una escuela espectacular. Lo que Moisés tenía era miedo, pero este miedo se le convirtió en una excusa, ¿sí? Un miedo paralizante que no honra a Dios. ¿Está bien sentir temor? Sí. El problema es cuando dejamos que el temor nos abrume, nos paralice y no terminemos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, yo creo que todos sentimos temor de algún momento. El Señor nos pone en nuestro corazón, compártele a tal persona, y uno siente temor. Pero si nos dejamos dominar por ese temor, no estamos honrando a Dios. Pero si nos lanzamos al agua, inmediatamente nos damos cuenta que el Señor va a hacer algo maravilloso. Entonces, nos damos cuenta que era una excusa. Entonces aquí se cumple el tamaño de la excusa, es la mentira. Aquí estaba diciendo una mentira Moisés. Es evidente que 40 años o estaba limitándose, pues no confiaba en en su elocuencia y todo eso, pero el Señor lo había llamado. Es evidente que 40 años antes de esto Moisés no era tardo en el habla ni torpe de lengua, sino que tenía miedo. Entonces, como les digo, es entendible sentir temor, pero no dejarnos paralizar por ese temor. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la excusa? Porque cada excusa que dice Moisés, Dios le responde. Verso 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? El que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Con esta contrapregunta Dios le estaba mostrando a Moisés que estaba fuera de lugar su excusa, porque el Dios que creó las bocas más elocuentes estaba de su lado. Es lo que Dios le está diciendo. El hombre que ha creado las bocas más elocuentes está de tu lado, Moisés. O sea que estás fuera de base cuando te escudas en lo que acabas de decir. Algunos han pensado que es cruel, qué cruel que Dios diría, él hizo al mudo, al sordo, a los ciegos. Sin embargo, el punto aquí no es analizar el origen del mal, sino para mostrar que Dios es tan poderoso que incluso puede llamar a los mudos, a los sordos, a los ciegos para hacer su obra. Él puede llamar a quien quiera. Y eso es muy importante. Las insuficiencias percibidas por Moisés, ¿sí?, no importaban en absoluto. Si Moisés era un orador pobre, esta no era tampoco una noticia para Dios. Lo que le está diciendo Moisés es que yo sé cuáles son tus limitaciones. Y saben, a veces venir con excusas delante de Dios y se nos olvida que Él lo sabe todo. Él sabe cuál es mi limitación, y si Él me está mandando algo es porque Él sabe que yo lo puedo hacer. Dios nunca te pedirá que hagas algo lo cual que tú no puedas hacer. Porque no, si no, Dios sería un Dios que sería como, no sé qué palabra podía usar, es como si se burlara de mí, ¿sí? Es como yo le colocara a un niño poner a hacer algo que él no puede hacer, es como si me estuviera burlando de él de alguna manera, y Dios no hace eso con nosotros.
O sea, Él no te pone a dar un paso que tú no puedes dar, ni te pone a hacer una labor que tú no tengas la capacidad de hacerlo. Dios le está diciendo aquí, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Entonces, Dios le está revelando su soberanía. Pero miren aquí lo que le dice el Señor a Moisés. Verso 13. Viene la tercera excusa. La primera, no me creerán. La segunda, no soy un buen orador. Y la tercera, no soy el indicado. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. En pocas palabras, yo no voy a ir. En pocas palabras, Señor, envía otro, porque yo no voy a ir. Es lo que está diciendo aquí. Moisés saca otra excusa y declara el estado real de su corazón. Simplemente él prefería que Dios enviara a otra persona. Su problema realmente no era una falta de capacidad, sino una falta de voluntad. Como algunos podrían decir, es que no puedo. Pero realmente cuando vemos Filipenses 4, es decir, no puedo, sino no quiero. Porque Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si Él te envía una misión, tú puedes lograrlo. Y aquí le está diciendo, te ruego, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Dios no se enojó cuando Moisés le había preguntado que quién era él, ¿se acuerdan? Que quién era él para hacer esa misión. Dios tampoco se enojó cuando le dijo, Señor, y si me preguntan quién me mandó, tampoco aquí se ha enojado. Pero aquí, en este momento, Dios se enoja, porque simplemente Moisés no le está creyendo a Dios, y él no quiere hacer la voluntad de Dios. Dios sabe cuando es una razón y sabe cuando es una excusa, y eso realmente le molesta. ¿Se acuerdan ustedes que mi hermano una vez enseñó acerca de la parábola de la gran cena y de las excusas que la gente saca para no venir a acercarse a Dios? Y en Lucas 14:21, vuelto el siervo hizo saber esas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Miren, el padre se enojó al escuchar las excusas que esos hombres dijeron para no ir a la cena. ¿Sí? Dios se enoja con Moisés. ¿Por qué se enojó Dios con Moisés? Porque Moisés realmente estaba sacando era una excusa. Y en última le estaba diciendo, envía a otro porque yo no voy a ir. Tenaz. ¿Y saben algo? Para nosotros el enojo siempre está relacionado con nosotros, con el pecado. O sea, cuando nosotros nos enojamos, es posible que nosotros pequemos cuando nos enojamos. Pero Dios es santo y Él no sé, Él aquí, aunque se ha enojado, Él no ha pecado. Pero Él ha sido paciente con Moisés, ha tenido misericordia con él, pero en vista de que Moisés no quiere cogerla, definitivamente no quiere reaccionar, Dios se enoja con Moisés. Qué triste que alguien espere a que Dios se enoje con él, ¿no? Para que pueda ir a hacer la misión que Dios le está mandando. Entonces, aquí el Señor le dice acerca de Aarón también, que lo conoce, que va a salir a recibirle. Y muchos piensan de alguna manera, en el verso 15, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Algunos llegan a pensar que cuando Dios sacó a Aarón para ayudar a conducir a Moisés, esto hacía parte más de una disciplina que de una aprobación a Moisés. Porque cuando continuamos viendo el estudio y vamos a ver más adelante, Aarón se va a convertir en un problema
para Moisés. Miren lo que hizo Aarón. Aarón instigó la adoración del becerro de oro. Aarón dirigió abiertamente un motín contra Moisés en Números 12 del 1 al 8. ¿Sí? Entonces, Aarón definitivamente era alguien que estaba siendo parte de una disciplina. Como le está diciendo, como tú quieres hacerlo como que a tu manera, o sea, no estás creyendo lo que yo te estoy diciendo y estás diciendo que viene otra persona, ahí está Aarón. Pero tú vas a hablar y tú vas a poner las palabras en Aarón. Tú serás Dios para Aarón. Y Aarón será para ti quien hable, quien sea un vocero. ¿Sí? Aarón no iba a ser realmente una representación mayor. Aarón simplemente iba a decir lo que iba a escuchar, no más. Iba a reproducir, pero no iba a hacer nada más. Aarón era el portavoz, no era el portavoz de Dios, era el portavoz de Moisés. Entonces, Aarón era un buen orador, pero fue un hombre débil en el contenido, por lo que ya acabamos de ver. Entonces, de esa manera el Señor le está diciendo, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Hasta ahí hemos visto que Moisés ha dicho 3 excusas. Y lo que quiero preguntarte en esta noche es, ¿cuáles son tus excusas? Espero que no tengas excusas para hacer lo que Dios te viene diciendo que hagas. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser tus excusas? Y miras, algunas cuando son excusas realmente, cuando son excusas de peso y el Señor las sabe, Él va a decir, ok, yo lo entiendo. Y te va a dar la forma. Señor, mira, si me preguntan quién es, ¿qué digo? Ok, debes decir esto. Y además debes decir esto. Y ten en cuenta que no te van a dejar ir. Y además te van a indemnizar a través de esto. Señor, pero ¿quién soy yo? Ok, tú no eres nadie, pero yo voy a ir contigo. Realmente estás en lo cierto, tú no eres nadie, pero yo soy el que voy a ir contigo, ve. Pero ya empiezan las excusas. Señor, no me creerán. Moisés, ni siquiera has ido. Señor, soy una persona que no soy tan elocuente. ¿Sí? Soy una persona que no soy el buen orador. Moisés, ¿me estás diciendo entonces que yo me equivoqué al escogerte a ti? Y por último, Moisés le dice, Señor, envía a otro, porque yo no voy a ir. Mostrando realmente que esas excusas o que esas razones simplemente no eran buenas razones, sino excusas para no hacer lo que el Señor le ha mandado hacer. Y el Señor, ¿cómo lo anima? A través de señales, le confirma, es paciente. Y en el verso 18, vamos a ver cómo Moisés se fue para Egipto. Y vamos a ver algo, uno de los principios que vamos a encontrar la próxima semana. Y es muy chévere. Generalmente Dios usa de esa manera, Dios generalmente funciona de esa manera. Cuando tú das el paso de fe, el Señor empieza a respaldarte de otras maneras. Moisés tenía mucho miedo y era evidente y era natural que sintiera miedo. ¿Por qué? Recuerden que él salió en problemado de allá. Pero ¿saben? Miren que en el verso 18 dice, así se fue Moisés. Pero en el verso 19 encontramos, dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. ¿Cuándo le anunció Dios a Moisés que ya podía ir? Cuando Moisés empezó a ir. Ya Dios le dijo, vaya. Y él dio el paso y como quien dice, Moisés, yo sé que tienes miedo. Pero ahí le dice, que te va a dar una noticia que tú no sabes. Y es que ha muerto quien procura matarte. Ah, bueno, Señor. Entonces sí continúo. Pero él iba asustado realmente. Pero terminó obedeciendo al Señor. Y es lo que vamos a ver, ese peregrinaje de Moisés tan lindo y cómo se convierte en ese hombre de Dios especial que más adelante lo encontramos en Hebreos 11. Entonces, excusas para servirle al Señor. ¿Cuáles son tus excusas? Saca esas excusas, déjalas a un lado y empieza a servir al Señor con lo que te ha dicho que hagas. ¿Sí? La edad no es una excusa,
Tu enfermedad no es una excusa. Eh, Tus hijos no son una excusa. O son, tú las puedes tener como razones, pero realmente son excusas. ¿Vale? No esperes que el Señor se enoje contigo. ¿Quién de nosotros le gustaría tener a Dios enojado? Yo creo que ninguno de nosotros. ¿Sí? Lo que quiere hacer un hijo realmente que agrada a un padre, o lo que realmente un hijo, lo que debe hacer un hijo que quiere agradar a su padre es obedecerle. Y eso es lo que tenemos que hacer. Padre, gracias porque tu palabra nos muestra estas razones que Moisés dio, que se convirtieron simplemente en excusas para no hacer lo que tú querías que él hiciera. Perdónanos, Señor, porque a veces nos parecemos a Moisés de esa manera, que decimos razones y que en nuestro interior nos parecen unas buenas razones. A veces decimos, creemos que las sacamos del estadio con esa razón, pero realmente, Señor, lo que estamos haciendo es hacerte enojar, porque no queremos hacer lo que tú quieres que hagamos. No queremos hacer por lo cual el propósito por el cual tú nos has salvado, y es servirte. Ayúdanos, Señor, a entender que la razón por la cual tú nos salvaste es para servirte, y que a veces podemos decir razones que pueden sonar bien en nuestro alrededor, y podemos quedar bien con los que nos escuchan, pero delante de ti estamos quedando mal, y además estamos haciendo enojar. Guárdanos de hacerte enojar, Señor, y ayúdanos a recapacitar si realmente son razones que tú entiendes, que aceptas, o son excusas con las cuales estoy cubriendo mi falta de voluntad para servirte. Yo te pido, Señor, que muestres esto, que nos des luz al respecto y que podamos obedecerte, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy muchas gracias, Señor. Recuerda en este momento, tu palabra dice cuán horrible es caer en manos del Dios vivo. Y es triste, Señor, que te hagamos enfurecer o que te hagamos enojar con una actitud negativa, con una resistencia frente a tu servicio, Padre. Perdónanos y ayúdanos a obedecerte y a honrarte, y que seas tú usando lo que tenemos en nuestras manos, Señor. Así como usaste esa vara de Moisés y la convertiste en algo tan maravilloso, Señor, así puedes usar nuestras vidas, Señor, como instrumentos útiles en tus manos. Y eso es lo que queremos que hagas, Señor, que hagas de nuestras casas, casas donde muchas personas encuentran ese lugar como un refugio para ser salvos, para conocer de ti, para ser sanados, para ser protegidos, bendecidos. Que el vehículo que tú nos das, Señor, sea un vehículo que sirva no solo para transportarnos de una manera orgullosa, Señor, sino que podamos transportar a personas que puedan necesitarlo, Señor, en algún momento de nuestra iglesia. Que el dinero que tú nos das, Señor, no simplemente sea para calmar nuestras necesidades y satisfacer lo que necesitamos, y aún para nuestros caprichos, sino que también sirva, Señor, para poder dar un alimento al que lo necesita, para poder bendecir a aquellos que tienen necesidad, Señor. Padre, y hay muchas maneras de servirte, y yo te pido que nos muestres cuáles son esas maneras en las cuales tú quieres que te sirvamos tanto dentro como fuera de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén